Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar, a este nuevo encuentro de BioGaia. Yo soy la doctora Florencia Nemirovsky, soy médica asesora de Ethical Nutrition, la división nutricional del grupo Ruemers. Quería agradecerles a todos por estar esta noche nuevamente junto a nosotros para compartir este segundo webinar como parte del lanzamiento de BioGaia en Argentina. El tema de la charla de hoy va a ser microbiota, probióticos y vitamina D, una opción segura y efectiva para fortalecer el sistema inmune. Y como disertantes, en esta oportunidad tenemos el honor de contar con dos disertantes de lujo. En primer lugar, la doctora Marina Orsi, que es jefa honoraria del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Trasplante Hepatointestinal Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, es past president entre 2011 y 2014 de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica Latinoamericana, profesor adjunto de posgrado de la maestría en Gastroenterología, Hepatología de la Universidad de El Salvador, y profesor asociado de la Cátedra de Pediatría de la UBA y de la carrera universitaria del Hospital Italiano. Y en la segunda parte de la charla va a estar dada por la doctora Silvia Cruchet. La doctora es médica cirujana de la Universidad de Chile, magíster en gastroenterología y nutrición pediátrica de la Universidad Internacional de Andalucía, España, especialista en gastroenterología y nutrición infantil, académica, profesora titular de la Universidad de Chile, también past president de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición entre el 2008 y 2011, con un extenso número de publicaciones y experta y pionera en probióticos. Les cuento que los micrófonos están silenciados, durante la charla va a estar abierto el chat, como para que vayan dejando sus dudas y consultas, y en la última parte del encuentro tendremos un rato para contestar las preguntas que vayan surgiendo. Así que bueno, nuevamente bienvenidos, y lo dejo en primer lugar con la doctora Marina Orsi. Marina, no te estoy viendo. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches a los queridos colegas que nos están acompañando. Les quiero contar que para mí es el mayor de los lujos compartir este webinar con Silvia. Yo les digo que la que sabe es ella. Yo ya les dije que ella es el rockstar y yo soy la telonera. No sé si alguno fue alguna vez un recital de música, pero en este caso es así, si no lo sabían. Pero bueno, realmente yo he aprendido muchísimo de Silvia en todo lo que tiene que ver en probióticos, y con ella fue la que nos guió para hacer las guías latinoamericanas. Así que creo que tienen una gran oportunidad de escuchar a Silvia. Y bueno, yo vengo trabajando en vitamina D desde hace más de 10 años también, así que espero que después de nuestras charlas podamos un poco compartir dudas. Agradezco a los que lograron con mucho esfuerzo tener este producto acá. Hay mucha historia por detrás y mucho esfuerzo. Felicitaciones. Y bueno, vamos a hablar en primera instancia, no sé por qué ahora no pasa mi charla. ¿Por qué la vitamina D? Resulta que, ¿por qué se eligió esto? Y lo cierto es que se recomienda para bebés y niños. ¿Por qué? Por su contribución a lograr una función normal del sistema inmune, para favorecer una respuesta inflamatoria normal, para el crecimiento y desarrollo normal del hueso en lactantes y niños, para ayudar a mantener los huesos y los dientes fuertes y saludables. La vitamina D3, junto con algunas bacterias en el tracto gastrointestinal, tienen efectos similares en el sistema de defensa intestinal. Parecen depender entre sí, además de beneficiarse mutuamente. Muchas células en nuestro cuerpo pueden producir vitamina 3 a partir del precursor hidroxivitamina D.
son estas células las que expresan el receptor de vitamina D, BDR3, en el núcleo celular. La vitamina D3 se une al receptor antes de cumplir con su efecto. La vitamina D3 y el receptor son esenciales para una defensa eficaz de la pared intestinal, que esto es lo que nos va a servir para reforzar la barrera y mejorar la producción de péptidos antimicrobianos. Y no sé si todos están tan presentes con qué son las funciones y por qué es la importancia que cada vez todos estamos aprendiendo de qué lugar ocupa la vitamina D y por qué. Y lo que se ha visto es que modulan a las células inmunes intestinales para una respuesta adecuada a las amenazas y la inflamación. Su deficiencia se ha vinculado a muchos trastornos y estas son las enfermedades que obviamente que los que me conocen saben mi gran dedicación a particularmente las enfermedades inflamatorias del intestino y a la alergia. Y bueno, lo que se ha visto, y como vamos a ver en la charla, que el déficit de vitamina D puede cumplir un rol muy importante en la patogenia de estas enfermedades. Lo mismo de las infecciones respiratorias y, por cierto, en una composición menos beneficiosa de la microbiota. Yo no sé si todos ustedes saben que he sido ayudante de bioquímica y no los voy a agobiar con esto, pero sí me parece importante que ustedes recuerden y fijemos el concepto de cuál es el metabolismo de la vitamina D3 o el colecalciferol. Lo más importante es que no sé quiénes tienen el micrófono abierto, por favor. Se obtiene principalmente de dos fuentes, se absorbe en el intestino proveniente de la dieta, que luego vamos a ver cuáles son, digamos, los alimentos que la contienen, pero también se sintetiza mediante la conversión del precursor 7-dehidrocolesterol inducido por la luz solar en la piel. Y esto es donde hay una gran diferencia a nivel del mundo, porque obviamente los países con baja exposición solar de manera, digamos, anual, hace que este mecanismo esté bastante perjudicado. Y si lo pensamos, ¿qué nos ha pasado en este casi año y medio de pandemia? Que en muchos países, como el nuestro, hemos estado con muy baja exposición solar, y lo cierto es que mi experiencia de consultorio de todos los días es que estamos viendo muy bajos niveles en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, recordando que la vitamina D se transporta al hígado unida a la alfa-globulina plasmática, que se convierte a 25-hidroxivitamina D por la acción de la CYP25-hidroxilasa, y es en el riñón que se convierte finalmente en 1,25-hidroxi D3, que es la forma activa y la que ejerce los efectos fisiológicos. Ustedes dirán, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque seguramente todos ustedes pueden tener pacientes que tienen enfermedades hepáticas, que tienen problemas en la piel, que tienen problemas intestinales o que tienen problemas renales o que no están expuestos al sol, lo cual va a atentar a tener un adecuado nivel de vitamina D y, como vamos a ver, esto los va a poner en riesgo. ¿Por qué es lo que los va a poner en riesgo? Por toda la cuestión inmunitaria. Y entonces esto es quizás lo más importante que va a afectar a la inmunidad, ya que indirectamente va a inhibir la activación de los linfocitos T, impidiendo la maduración de las células dendríticas, y directamente actúa sobre los linfocitos T, favoreciendo la autotolerancia, creo que
hemos aprendido casi todos, qué es esto de la tolerancia. Inhibe la síntesis de las interleuquinas, favoreciendo la maduración de los LT reguladores y promoviendo la apoptosis de los LT autorreactivos. Entonces, bajo circunstancias específicas, los monocitos, los macrófagos y las células T pueden expresar la enzima mediante la que se produce la 1,25, va a actuar localmente para regular la respuesta inmune. Y esto es quizás lo más importante, y luego cuando Silvia hable de microbiota, es justamente su rol quizás menos conocido en lo que tiene que ver con la regulación inmunitaria, y estamos hablando de que muchas de las enfermedades que hoy nos preocupan, las famosas enfermedades autoinmunes, evidentemente tienen disbiosis. Entonces existe evidencia científica considerable que la forma activa de la vitamina D3 posee una variedad de efectos en la función del sistema inmune que podrían mejorar la inmunidad innata e inhibir el desarrollo de la autoinmunidad. Por otro lado, su deficiencia es la que va a comprometer la integridad del sistema inmunológico y conducir así respuestas inmunes inapropiadas. Bueno, como decíamos, por un lado tenemos que tener claro la necesidad de la luz solar, pero cuáles son, digamos, de dónde proviene, de qué alimentos de la dieta. Recordar además que esta es una vitamina liposoluble, lo cual tenemos que tenerlo en cuenta en ciertas enfermedades que afectan la absorción de las vitaminas liposolubles, y que está en muy pocos alimentos. La producción endógena es cuando los rayos ultravioletas llegan a la piel, es muy importante en la absorción del calcio, se necesita para el crecimiento óseo y para la remodelación ósea por osteoblastos y osteoclastos. Como ustedes ven, y bloquea la liberación de la hormona paratiroidea. Como ustedes ven, los alimentos que más, digamos, vitamina D tienen, no son alimentos, por ejemplo, en la Argentina, de consumo habitual. Entonces, sobre todo en las provincias nuestras del sur, con menor exposición solar, y nosotros no tenemos disponibilidad tan sencilla, por ejemplo, de salmón, de palta, de ciertas frutas, y como decíamos, la importancia, por un lado, del aporte y por otro lado, de la exposición solar. ¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy en día habitualmente? Seguramente lo que todos ustedes están viendo, que si miden niveles, la mayoría de nuestros pacientes van a estar por debajo de 20, es decir, deficitarios. Hay un grupo más favorecido, y esto es lo que yo veo en el consultorio todos los días, tienen entre 21 y 29, que no son deficitarios, pero no son niveles adecuados. En cambio, los niveles óptimos, que están entre 30 y 60, son la minoría de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos requerimientos de acuerdo a la edad? Y todos ustedes recuerdan, saben o tienen presente que particularmente en el primer año de vida son 400 unidades por día. Y el nivel superior de ingesta está alrededor de 1000 unidades por día. En el primer semestre y en el segundo hasta 1500. Pero como ustedes ven, a medida que vamos creciendo, aumenta el requerimiento recomendado y el nivel superior de ingesta, que en los mayores, que si ustedes ven,
particularmente entre los 4 y los 8 años llegamos a 3.000, y 9 hasta la adolescencia hasta 4.000. Entonces esto es importante porque muchas veces cuando nosotros tenemos que suplementar a pacientes, tenemos que tener en claro cuál es el nivel que tenemos que indicar, y no solo el nivel que tenemos que indicar, sino si hay algún tope que tenemos que respetar. Entonces, esto es sumamente importante, cuál es el aporte recomendado, y por otro lado, siempre tenemos que recordar que es una vitamina liposoluble, y que por otro lado, yo siempre hago el ejemplo, que si no hay exposición solar es lo mismo que si tenemos una planta que está adentro de nuestro dormitorio y no le llega luz, y lo único que hacemos es regarla y no va a haber clorofila. Entonces, volviendo a cómo logramos buenos niveles de vitamina D, y como ustedes ven, lo mejor es la exposición al sol en traje de baño, lo cual, digamos, en muchísimos países esto se da en pocos meses del año, y entonces tenemos que pensar cuáles son las otras fuentes, y como ustedes, si ustedes miran cuáles son realmente los alimentos que nos proveen de mayor vitamina D, y lo miramos con ojos argentinos, realmente no son alimentos de nuestra dieta muy habitual, excepto yogures, leches, cereales y yema de huevo. Pero la primera parte, la verdad que no hacen a nuestra dieta habitual, y más bien sería una dieta bastante costosa. Entonces, acá les traje algunos trabajos que me parecieron sumamente interesantes en relación a trabajos recientes, a la problemática el riesgo de deficiencia de vitamina D en lactantes que se amamantan y en las madres que dan de mamar, que la mayoría lo que se ve es que tienen sus depósitos deficitarios. Y entonces se estudió los niveles de vitamina D en aquellos con y sin suplementación oral de vitamina D, que se los suplementaba por unos 10 días, y se midió qué es lo que pasaba con los niveles de vitamina D en la madre y en el lactante. ¿Y qué es lo que encontraron cuando vieron qué es lo que sucedía? Entonces, efectivamente, a los 6 meses, los niveles de 25-hidroxivitamina D habían aumentado significativamente en aquellos que habían sido suplementados respecto a los que no habían sido suplementados. Y esto es importante. De todas maneras, 4 lactantes desarrollaron de todas maneras raquitismo, 2 en cada grupo. El otro elemento muy importante es que no hubo riesgo y no hubo efectos adversos por esta suplementación, ni en el lactante ni en la madre. Entonces, la suplementación de 25-hidroxivitamina D elevó los niveles en los lactantes a los 6 meses respecto en aquellos que habían recibido vitamina D 10 días postparto, respecto a aquellos que no habían sido suplementadas las madres. Entonces, que sería una buena estrategia tener en cuenta a suplementar a las madres inmediatamente posterior al parto para beneficiar estos lactantes. El otro tema que estábamos diciendo que es muy importante es que nosotros conocemos de la vitamina D su lugar en lo que tiene que ver con el metabolismo del hueso.
pero estamos un poco menos conocedores, por decirlo así, de cuánto impacta a nivel de la inflamación y de la disregulación del sistema inmune, como podría ser la diabetes, el asma, la artritis reumatoidea y en lo que a mí me interesa, las enfermedades inflamatorias y la alergia. Y lo más importante es conocer el rol tan importante en la modulación del sistema inmune. Y esto es el rol en el que empecemos a tener en cuenta, y este trabajo muestra la importancia que tiene en esta acción no tan conocida en lo que tiene que ver con la regulación del sistema inmune, y la que tiene la capacidad de bloquear los mecanismos de autoinmunidad. Tiene un efecto per se antiinflamatorio, promoviendo una diferenciación de las células dendríticas y del sistema de regulador T, particularmente disminuyendo la reacción TH17. Entonces, esto es quizás el mensaje más importante de esta charla, es el lugar que tiene la vitamina D en su propiedad inmunorreguladora. En otro sentido, otro tema que a todos nosotros hoy en día nos preocupa enormemente es el aumento de las enfermedades alérgicas y particularmente las alergias alimentarias, y también se ha visto que la deficiencia de vitamina D predispone a más severas y más frecuentes infecciones por patógenos gastrointestinales, por, digamos, alteración de péptidos antimicrobianos. Pero lo más importante es la acción de disbiosis en la barrera intestinal. Y pareciera que también es muy importante, y lo que se ha visto es que efectivamente los que tienen alergia alimentaria parecería que son aquellos que tienen niveles más bajos de vitamina D. Es decir, que hay una mayor prevalencia de alergias alimentarias en niños que viven en áreas con baja exposición solar, aquellos que han nacido en otoño y en invierno, pero particularmente hay dos grandes estudios que muestran que los bajos niveles de vitamina D están asociados con mayor sensibilización a la alergia al maní y al huevo. Y de alguna manera, para ir cerrando un poco esta charla que tiene que ver con el lugar y la importancia y lo que estamos aprendiendo en esta última década, en el rol que tiene la vitamina D, esto es un Cochrane reciente en relación también a la vitamina D, dado que es un problema de preocupación a nivel mundial, el hecho de la deficiencia, la posibilidad del raquitismo vinculado a la deficiencia y la osteomalacia, y básicamente cuál sería el objetivo del trabajo y del análisis, era ver los trabajos que tenían que ver con la suplementación de la vitamina D dada a lactantes o a las madres que amamantan. Se hizo un análisis de todos los trabajos que había, se incluyeron 19 estudios que más o menos incluían 2.000, casi 900 mamás que habían, digamos, intervenido en estudios de suplementación con vitamina D. Y básicamente lo que muestra el trabajo es el beneficio en lactantes alimentados a pecho con suplementación de vitamina D, y a pesar de que esta suplementación no ha mostrado evidencia en la salud ósea,
sí ha mostrado beneficio desde el punto de vista mucho más que ver con la inmunidad que con la salud ósea. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles serían los mensajes para llevarse a casa y para que charlemos después? La vitamina D3, junto con algunas bacterias en el tracto gastrointestinal, tiene efectos potenciadores en el sistema de defensa digestivo y su interjuego resulta de beneficio mutuo. La vitamina D3 y su receptor son primordiales para una defensa eficiente de la pared intestinal, para reforzar el equilibrio de la barrera digestiva, para mejorar la producción de péptidos antimicrobianos que afectan a las bacterias en el tracto gastrointestinal. Reforzar en las familias una dieta saludable que incluya alimentos ricos en vitamina D y una exposición al sol regular y protegida y segura para que se produzca la necesaria síntesis. La deficiencia de vitamina D3 se ha relacionado con los siguientes problemas de salud: enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, alergias, infecciones respiratorias, composición menos beneficiosa de la microbiota, por lo cual debiéramos evitar su deficiencia complementando su aporte en los casos que no se pueda obtener un aporte adecuado de la dieta. Estar atentos siempre en los aportes particularmente de la embarazada, de los lactantes pretérminos e incluso aquellos de término, recordando este concepto que ahora todos vamos manejando, que es proteger los 1000 días. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y por compartir con todos ustedes esto, y encantada de escucharla a Silvia, que seguro que nos va a enseñar mucho de esto. Bueno, muchísimas gracias Marina, excelente la charla, interesantísimo el tema. Y bueno, ahora continuamos con la charla de Silvia, que la idea es combinar el tema vitamina D con los probióticos, con el Lactobacillus reuteri. Así que Silvia, bienvenida. Sí, espera que tengo que yo dejar de compartir. Sí. Te iba a decir. Sí, que deja de compartir. Bueno, antes que nada, agradecer también a Florencia, ¿verdad? A Iván, a toda la gente de Biogaya por permitirme estar con ustedes esta noche en este momento que para nosotros es bien importante porque, como decía Marina en su presentación, estuvimos mucho tiempo esperando que Biogaya llegara a Argentina. Y por fin ya estamos aquí, y agradecer a Marina todo lo que, las flores que me tiró, pero lo que le faltó decir es que somos grandes amigas y que por eso exagera. Así que encantada yo de compartir con todos ustedes y de hablar un poquito de la segunda parte, que tiene que ver con la microbiota, los probióticos, la relación con la vitamina D y qué significa que tengamos este probiótico en Argentina. Yo digo que tengamos porque comparto mucho con ustedes, voy mucho a Argentina y me encanta que haya llegado el probiótico allá. Somos como hermanas, tenemos una cordillera nada más. La pura cordillera nos separa, ¿sí? Así es. Así que encantada de estar aquí con todos ustedes y les agradezco que estén en esta charla. Siempre cuesta pasar la primera, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí. El objetivo de mi charla va a ser hablar algo de microbiota, probióticos y su mecanismo de acción, cuál es la evidencia científica que hay en los probióticos, vamos a hablar de Biogaya propiamente tal y algunas conclusiones y por supuesto todas las preguntas a las que tengamos tiempo y que ustedes quieran hacernos. Esta imagen es solamente para recordarles que, porque ustedes me imagino que ya sabrán algo de microbiota, ¿verdad? Habrán escuchado hablar de probióticos por este o por otros probióticos, y recordarles que nosotros como seres humanos somos 90% bacterias. Cuando juntamos
todas nuestras bacterias que están repartidas en todo el organismo, desde el cráneo hasta los pies, ¿verdad? Si nos ponemos una gran lupa, en todas partes vamos a tener una microbiota, en todas partes vamos a tener bacterias. Y si sumamos todo esto con el ADN de las bacterias y todo, entonces la verdad es que somos un gran componente bacteriano. Y por lo tanto, podemos modificarlo, porque las bacterias son posibles de modificar. Ahí sí. Recordarles un poquito qué es la microbiota o microbioma, que son en realidad sinónimos, ¿verdad? Porque uno incluye el material genético. Es el conjunto de estos microorganismos presentes en todo el cuerpo humano con su material genético, incluidos bacterias, virus, eucariotes, etc. Tenemos una cantidad tremenda, más de 40 trillones de células bacterianas, que se encuentran repartidas, como yo les decía, en todo nuestro organismo, en el tracto gastrointestinal, en la piel, en la vagina, en la nariz, en todas partes. Pero el 99% de ellos se encuentra en el intestino, en el tracto gastrointestinal, específicamente en el colon, con una tremenda diversidad individual, que va a depender de la genética, del tipo de parto, de la dieta, de los hábitos, del ambiente, de lo que comemos, si somos, comemos chatarra, no comemos chatarra, ¿verdad? Si comemos muchos dulces, si comemos fibra, no comemos fibra. Y eso también depende mucho del lugar donde vivimos, porque hay gente que vive más hacia el campo, otra gente que vive más en la ciudad, y tienen una gran diversidad entre ambos de esta microbiota. ¿Qué es lo importante? Que este microbioma, que está en una relación íntima con el huésped, cada uno de nosotros tenemos una relación muy personal y muy íntima con nuestro microbiota, y por eso que se habla que es otro aparato de nuestro cuerpo humano, así como hablamos del aparato cardiovascular, del respiratorio, todo lo que es la microbiota es un aparato completamente, un sistema completamente diferente, y que va a depender, por supuesto, de que esté en equilibrio, como vemos aquí en este esquema, ¿verdad? En esta foto, que cuando se encuentra en equilibrio, está todo en perfectas condiciones, pero que de acuerdo a la dieta, a los hábitos, a la forma en que vivimos, al tipo de estrés, cuando vamos envejeciendo, las que estamos un poco más viejitas, las que, comparado con la gran mayoría de los médicos jóvenes que están aquí, ¿verdad? Tenemos una microbiota que va perdiendo sus características beneficiosas. Y además, si estamos sometidos a infecciones, a antibióticos, a diferentes tipos de medicamentos, todo esto va haciendo que, como está demostrado acá, ¿verdad?, perdamos el equilibrio. Y cuando perdemos el equilibrio, nos encontramos en una situación de disbiosis. Entonces, la disbiosis es la pérdida de este equilibrio entre las células de un organismo humano y las células bacterianas que lo habitan, que nos habitan. Y resulta que cuando nosotros estamos en presencia de esta disbiosis, si no actuamos, si nosotros no cuidamos esta microbiota, si nosotros no somos capaces de complementarla y de tenerla en mejores condiciones y de cuidarla, entonces, y no hacemos algo para recuperarla, la recuperación es espontánea, es muy lenta, es muy incompleta y es insuficiente. Entonces empiezan a aparecer todo lo que son las enfermedades de las cuales hablaba Marina, ¿verdad? Que tienen que ver con la autoinmunidad, por ejemplo, y con una serie de trastornos que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, aquí es donde nosotros podemos intervenir cuidando esta microbiota a través de los probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Son microorganismos vivos, son bacterias vivas
que van a ejercer un beneficio a la salud cuando se administran en cantidades adecuadas, por tiempo adecuado y cuando seleccionamos adecuadamente estas bacterias. Las que son más estudiadas a nivel mundial y en todas partes, ¿verdad? Son principalmente Lactobacillus bifidobacterium, una levadura como Saccharomyces boulardii y una bacteria como Escherichia coli seleccionada. Entonces, tenemos esta serie de microorganismos que han sido estudiados y que tienen una variedad de características que son muy propias y cuyo efecto es específico de acuerdo a su cepa y de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar un probiótico, tenemos que estar seguros en general, de que tenemos una cepa específica seleccionada y que conocemos el mecanismo a través del cual nosotros queremos actuar sobre nuestro paciente. Y entonces, cuando hablamos de especificidad de cepa, estamos hablando de su género, especie, ¿cierto? Y de toda esta manera que tenemos de estudiarla y donde vamos a encontrar, por ejemplo, el género, que es lo que nosotros medimos en una placa de Petri, por ejemplo, donde cultivamos y aparecen todas estas bacterias y donde nosotros vamos a poder llegar a decir que es un lactobacilo, que es una bifidobacteria, pero no podemos decir mucho más, vamos a hablar de la familia, vamos a decir que es un género determinado. Pero después tenemos que apareció la PCR, ¿cierto? Y que nos pudo identificar la especie. Entonces, vamos a hablar del Lactobacillus rhamnosus, de Bifidobacterium animalis, del Lactobacillus reuteri, como es el caso que nos convoca hoy día, donde tenemos la claridad de que es la familia de los lactobacilos, pero dentro de los lactobacillus hay alrededor de 250 especies distintas, y ahí están los rhamnosus y están los reuteri, pero además dentro de los reuteri igual hay muchos más que uno. Entonces necesitamos el ADN, que hoy día se puede hacer en todos los laboratorios, y que nos va a identificar a este Lactobacillus reuteri con sus letras y con sus números, y que esto queda registrado y es una cepa única. Entonces, cuando yo estoy hablando del Lactobacillus reuteri DSM 17938, como está acá abajo, es porque yo logré identificar el género, la especie, la cepa, y los estudios que se han hecho con esta cepa son únicos. Y son únicos porque se ha ocupado este Lactobacillus reuteri DSM 17938 y no otros Lactobacillus reuteri que también pueden estar en el mercado. Entonces es muy importante entender muy bien lo que significa cepa especificidad. Es tener el apellido paterno, el apellido materno y el root, o el run, no sé cómo lo llaman ustedes. Pero es muy importante que esto esté muy claro y muy definido para cada cepa probiótica. Después que ya la tenemos identificada con su root o su run, ¿verdad? Con su número, entonces tenemos que saber cómo actúa. Y dentro de los mecanismos de acción de todos los probióticos, hay probióticos que van teniendo diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay algunos que son capaces de competir por los sitios de adhesión a la mucosa. Hay otros que van a activar el sistema inmune. Tenemos otros que tienen un efecto a nivel del sistema enteroneuroendocrino, que hoy día tiene una importancia pero muy alta por todos los trastornos funcionales que hay y donde los probióticos tienen algo que decir y que aportar. Tenemos también que algunos probióticos tienen un mecanismo que es una actividad antiinflamatoria a nivel de las uniones fuertes, de las uniones estrechas intercelulares a nivel intestinal, principalmente cuando estamos hablando de diarreas y cuando estamos hablando de inflamación a nivel de la mucosa intestinal.
No voy a entrar en detalle en esto, yo creo que vamos a necesitar unas cuantas charlas más para ir entrando en cada uno de los mecanismos de acción y dónde se van aplicando estos probióticos. También hay probióticos que producen ácidos grasos de cadena corta a nivel del colon, que es una de las funciones fundamentales que tienen estos probióticos para defendernos, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con las infecciones, con mejorar la mucosa intestinal, con tener una buena respuesta a nivel también del colon. Y también hay probióticos que son capaces de competir por los nutrientes. Entonces, cuando tenemos elegido nuestro probiótico, tenemos que reconocer cuál de estos mecanismos, si es uno o son varios, los que nos van a ayudar entonces para que nosotros, entre el probiótico y nuestro paciente, podamos tener una buena respuesta, porque si no tengo claro esto, me voy a equivocar con el probiótico y voy a desprestigiar a mi probiótico. ¿Por qué? Porque el probiótico no nos va a hacer daño, los probióticos son sanos y saludables, son productos GRAS, por lo tanto no hacen daño al ser humano, pero lo que podemos encontrarnos, si no elegimos bien y no conocemos nuestro mecanismo de acción y nuestra cepa, es que no van a tener un buen efecto, entonces no vamos a tener buenos resultados. Y específicamente hoy día en lo que es Reuteri, Protectis o DSM 19738, entonces vamos a hablar sobre la activación del sistema inmune. ¿Y por qué? Porque es un probiótico que tiene efectos de interacción con la capacidad de modular la inmunidad humoral, la inmunidad celular y también la inmunidad en específica, a través de el aumento de la proliferación en algunos órganos del sistema inmune, de las placas de Peyer, del vaso, por ejemplo, estimular la fagocitosis, los macrófagos, a través de las células natural killer, los linfocitos T colaboradores, aumentando la liberación de citoquinas, diferentes tipos de citoquinas en distintos lugares de las células, desplazar el equilibrio TH1-TH2, que es muy importante a través de lo que decía Marina en su presentación, ayudando a disminuir o previniendo la aparición de ciertas alergias, especialmente alergias alimentarias, aumentando la producción de anticuerpos específicos, de IgA a nivel de la mucosa intestinal o a nivel sistémico, niveles de IgG, por ejemplo, aumento de la resistencia y supervivencia durante la coadministración con virus, con toxinas, con bacterias, por ejemplo. También se ha visto que cuando se administran en conjunto con algunas vacunas, hacen que el efecto de la vacuna sea mucho más potente. Y hay también ya a nivel molecular aumento de la secreción de IgA, especialmente IgA secretora, producción de citoquinas, producción de sustancias antibacterianas, aumento de los taiyachos en la barrera intestinal contra la invasión de bacterias intercelulares o para recuperar la mucosa cuando está rota, cuando está alterada por alguna infección. También compitiendo con microorganismos patógenos por la adherencia al enterocito, y todo esto es capaz de ser realizado por un probiótico como este. Entonces, tenemos dos grupos de probióticos. Por un lado, probióticos que son inmunoestimuladores, donde, como ustedes ven acá, vamos a inducir la producción, por ejemplo, de interleuquina 12, o modular el balance de TH1, TH2, previniendo algunos tipos de cáncer, infecciones, alergias, especialmente las alergias alimentarias, que son las que a nosotros nos interesan con Marina, que son las que vemos a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Pero también hay otros probióticos que son inmunoreguladores, que por ejemplo van a liberar IL-10, van a producir células T reguladoras, lo cual va a llevar a la disminución también de otros tipos de alergia, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades inflamatorias autoinmunes,
y procesos inflamatorios en general. Entonces es muy importante que sepamos que cuando estamos usando un probiótico, tenemos la capacidad de ir por un probiótico inmunoestimulador o inmunoregulador. Y esto a través de su mecanismo de acción. Y esto es lo que tenemos que exigirle a la empresa que nos entregue como información en sus estudios moleculares o de diferentes áreas. Y cuando estamos planteando usar un probiótico para una respuesta inmune, es importante que tengamos claro que el tiempo de permanencia de las bacterias probióticas en el lumen intestinal es muy importante y que por lo tanto el consumo tiene que ser frecuente y permanente, porque teniendo las bacterias probióticas un tiempo de permanencia determinado en el lumen y un consumo frecuente, sabemos que es suficiente para inducir cambios en las células inmunes del intestino, aumentando el número de los macrófagos, las células dendríticas, la lámina propia, aumentando la función de estas, lo cual se refleja después en la producción de citoquinas y, por supuesto, en los resultados que vamos a ver en nuestros pacientes. Y como sabemos que el Lactobacillus reuteri protectis tiene estas funciones, les voy a mostrar algunos estudios, no todos, por eso les decía que vamos a necesitar otras charlas después del Lactobacillus reuteri protectis en otras funciones, pero fundamentalmente en protección de infecciones, como este estudio de Weissman en el 2005, donde se compara un placebo con un Bifidobacterium lactis, BB12, y el Lactobacillus reuteri, que es en el año 2005 tenía esta titulación, ¿verdad? Este nombre, este número, pero que después se fue afinando y terminó siendo el Lactobacillus reuteri protectis, DSM 17938. Y entonces se comparan los tres y se ve que, perdón, ahí me adelanté, voy a volver, y que los tres tienen, si bien van teniendo un efecto significativo en la aparición de fiebre, específicamente el Lactobacillus reuteri disminuye la duración de la fiebre, dice eso. también en diarrea y también el Bifidobacterium lactis BB12 en diarrea, pero con una diferencia significativa entre ellos, y en enfermedades respiratorias hay respecto al placebo, aunque no entre ellas. Después, en otro estudio de Pedro Gutiérrez Castrellón, en el 2014, vemos que los días con infecciones respiratorias, cuando se usa el probiótico respecto a placebo, hay también una diferencia significativa y la duración de los episodios también tienen una diferencia significativa respecto a usar el probiótico, el Lactobacillus reuteri protectis, y la protección en duración y en días de infecciones respiratorias. Y un metaanálisis en protección de infecciones donde se juntan diferentes estudios que van mostrando la eficacia del probiótico en protección de infecciones respiratorias en general. Respecto a vitamina D, ya está todo dicho. Marina hizo una excelente presentación explicando todo lo que significa el estar con vitamina D en niveles de suficiencia y lo que puede pasar cuando estamos en niveles de insuficiencia. Entonces, yo me voy a ir ahora, ya tenemos toda la información sobre probiótico y tenemos específicamente el Lactobacillus reuteri protectis o DSM 17938 y tenemos toda la información de la vitamina D que nos dio Marina. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el BioGaia D en nuestros pacientes. Y para eso, entonces, tenemos este esquema que nos muestra
la combinación del Lactobacillus reuteri protectis sumado a la vitamina D, y vemos cómo la mejoría en el sistema inmunológico, en la producción de sustancias antibacterianas y en la barrera mucosa, está dado tanto por el probiótico, como Lactobacillus reuteri, como por la vitamina D. Y por otro lado, esto es en el lumen, y por otro lado tenemos que, una vez que ya hemos atravesado la barrera, tenemos también que la combinación de la vitamina D, ambos producen efectos de mejoría del sistema inmune, producción de sustancias antimicrobianas, péptidos antimicrobianos, y siguen mejorando estas uniones de la barrera. Entonces, si tenemos la combinación, estamos potenciando entonces los efectos inmunológicos y los efectos de ambas sustancias, ¿verdad? Que es la bacteria más la vitamina D3. Voy a presentar algunos estudios que respaldan esto. Esto es Lactobacillus reuteri, DSM 17938, que se entrega en conjunto con vitamina D3 como tratamiento auxiliar en niños alérgicos con asma. Y vemos que el criterio de inclusión fueron niños con asma persistente moderada y que estaban sometidos a tratamiento regular con Montelukast, y que se entregó entonces la vitamina D y el probiótico además, a un grupo y a otro no. Y entonces este estudio concluyó que se pudo identificar que la suplementación con el probiótico BioGaia y la vitamina D fue efectiva para reducir la inflamación bronquial, y además se observó un efecto positivo en el efecto de broncodilatación, en los niños que estaban tratados con el principio activo, es decir, los niños que estaban con Montelukast tenían además una mejoría en el proceso de broncodilatación cuando se les agregaba el probiótico. Este es otro estudio de vitamina D con Lactobacillus reuteri 17938 como ayudante para la inmunoterapia con alergenos. Esto es un estudio abierto con el probiótico y la vitamina D, donde hubo una reducción significativa en los síntomas, en la gravedad de los síntomas y la necesidad de otros medicamentos de rescate en niños con rinitis alérgica estacional. O sea, que cuando estos niños reciben no solo el probiótico, sino que además lo suplementamos con la vitamina D, vamos a tener una mejoría en la gravedad. Este es un estudio bastante más nuevo, del año 2020 de Mamenco, que muestra la protección contra infecciones de acuerdo al estado que estamos de vitamina D en nuestros pacientes. Es el efecto del probiótico y la combinación, o sea, de BioGaia D, sobre los niveles de 25-hidroxi vitamina D en el suero sanguíneo de niños pequeños, que vamos a ir siguiendo en todo detalle porque es un estudio más nuevo y más actualizado. Entonces, el objetivo es ver si BioGaia D afecta positivamente el nivel sérico de 25-hidroxivitamina D en niños pequeños. Parece que me adelanté en una, no estoy segura. A ver, no, ahí está. Resulta que a estos niños se les midió los niveles de vitamina D y después se les suplementó. Se les suplementó con BioGaia D, que tiene 400 unidades internacionales de vitamina D3 en 5 gotas, y con el probiótico, ¿verdad? O sea, el BioGaia D, y a otro grupo se les suplementó solo con 500 unidades internacionales de vitamina D3. Y vemos aquí el resultado
que los niños que se les dio Biogaia D aumentaron en un 32% sus niveles de vitamina D. En cambio, los niños que fueron suplementados solo con 500 unidades disminuyeron en un 11% el nivel de vitamina D, no necesariamente bajando a niveles insuficientes, pero disminuyeron. En cambio, en el grupo que estaba con probióticos, aumentaron en 33. Eso significa que hay una sinergia, que cuando se entregan los dos juntos, es mejor que dar la vitamina D sola. Entonces, hay una tendencia clara a una mejor absorción de la vitamina D3 con el producto combinado. Entonces, la conclusión fue que la combinación del Lactobacillus reuteri, DSM 17938 y la vitamina D3 aumentó significativamente la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D, que es lo que nosotros podemos medir en los niños, ¿verdad? Que los niños que recibieron suplemento alcanzaron un nivel sérico superior a 30 nanogramos por ml, que es lo que nosotros queremos que los niños tengan. En ambos grupos tuvo un efecto positivo sobre la motilidad intestinal, porque además acá se midió que los movimientos intestinales de los niños, en que había una cierta tendencia a la constipación, y otra de las características que tiene Biogaia es que mejora la motilidad intestinal. Entonces, disminuye el reflujo, disminuye la constipación y, por supuesto, trata además en este grupo de edad los niños que tienen cólicos. Entonces, estamos actuando en distintos niveles con el probiótico y mejorando los niveles de vitamina D. Hay una revisión reciente que respalda este efecto sinérgico entre los probióticos en general y la vitamina D. Aquí se midieron 3 probióticos con respecto a la vitamina D y se ve que la combinación de los probióticos con la vitamina parece jugar un papel en los atributos fisiológicos y psicológicos de nuestro organismo, y representa una nueva perspectiva en el manejo de las enfermedades crónicas, pero es muy importante compararlos con placebo y estudiar cada uno de los probióticos en asociación con la vitamina D, porque eso es lo que está faltando. Hay que hacer revisiones sistemáticas para ver que no solo se habla de probióticos en general con la suplementación de vitamina D, y hay que ir a buscar cuál es el efecto de cada uno de los probióticos y con qué dosis de vitamina D, porque sí pareciera ser que hay una sinergia también con otros probióticos. Pero el que tiene los estudios hoy día es Biogaia D, y entonces voy a terminar con algunos mensajes que tienen que ver con que Marina ya algo dijo, ¿verdad? Que la vitamina D es una vitamina liposoluble, actúa como una hormona muy antigua, natural o artificial, que tiene un efecto a nivel metabólico, y que la prevalencia de las deficiencias es país específico, tal como Marina decía. Nosotros necesitamos conocer cuál es la realidad de nuestro país. Nosotros nos llevábamos una gran sorpresa en Chile, porque hicimos un estudio hace 1 año y medio, y resulta que esperábamos en el sur una gran deficiencia, pero tuvimos una insuficiencia tremenda, y no esperábamos grandes deficiencias en el norte de Chile, y tuvimos una gran insuficiencia, más allá del 85%, así que no tenemos que confiarnos con los lugares donde hay sol, porque pareciera ser que no nos estamos exponiendo y no exponemos a nuestros niños al sol lo suficiente como para que tengan una suficiencia de vitamina D. Y hay que conocer el país donde estamos. Que la evidencia basada en estudios sobre el efecto favorable de la vitamina D está clarísima en infecciones respiratorias agudas, incluyendo otitis media aguda, también en atopia, en dermatitis atópica, en asma, y estamos viendo que también en alergia alimentaria. Y que el Lactobacillus reuteri protectis junto con vitamina D, es decir, Biogaia D, tiene evidencia para ser usado en conjunto para mejorar la respuesta inmune
de nuestros pacientes. Además que el probiótico tiene otras características muy interesantes en otro tipo de patología o de situaciones fisiológicas en nuestros niños. Con esto entonces termino, les doy las gracias por el tiempo que han estado escuchándome y también a Marina, y esperamos juntas una serie de preguntas a ver si tenemos las respuestas para ello. Muchas gracias. Bueno, si quedó alguna pregunta pendiente, que alguna u otra puntual, la pueden hacer llegar a través de los visitadores médicos para que nosotros le hagamos llegar la respuesta también. Hay muchos saludos de agradecimientos y de felicitaciones para las disertantes, que me sumo a agradecerles y a felicitarlas. Bueno, agradecerles a todos en nombre de Ethical Nutrition, NutriBaby, muchos lo conocen más por eso. Y bueno, y ojalá sea una de muchas de las charlas que tengamos para dar a conocer este tema interesantísimo. Bueno, muchas gracias, ha sido para mí un placer, y la verdad que compartir con Silvia ha sido más que placer. Y bueno, a ustedes que nos han acompañado y nos han dado la posibilidad de interactuar con muchísima gente con la que trabajamos, interactuamos y tenemos vínculo probablemente hace mucho tiempo. Así que gracias. Muchísimas gracias, súper bueno compartir con Marina, me encanta. Nosotros trabajamos siempre juntas en todo, así que nos encanta estar juntas ahí. Sí. No nos costó nada. No nos costó nada, ni ponernos de acuerdo. Las notas cómodas, sí. Ya, ok, estamos muy coordinadas, así que gracias Marina. Y gracias. Y ojalá sea presencial. Ay, ojalá, yo lo único que quiero es Buenos Aires, bueno. Y estemos tomando algo. Que Marina venga a Chile también. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias y nos veremos en una próxima. Dale, ojalá. besito.